Bueno, una alegría poder comunicarme con ustedes. Ingresé al Colegio Militar en el año 1966. Del 66 al 70 estuve estudiando en el Colegio Militar, me recibí y después de ahí hice una carrera normal para un oficial del Ejército, habiendo disfrutado profesionalmente los destinos normales. Del 71 al 76 estuve en Azul, Regimiento de Tanques, en Santo Tomé Corrientes, en la Escuela de Caballería. Del 76 al 82 estuve destinado en un destino muy caro para nosotros, que es el Colegio Militar de la Nación, cumpliendo como instructor y jefe de escuadrón el tema de la formación de los futuros oficiales del Ejército. Del 82, 83 y 84 en la Escuela Superior de Guerra. Después volví al circuito normal de oficial de operaciones en un regimiento de la Patagonia. El Ejército me mandó a estudiar a Francia 2 años y medio, regresando a mitad del 89 para continuar con el circuito habitual de destinos militares. Después de eso estuve en planeamiento del Ejército, es decir, estructurando el Ejército que nosotros creíamos que era el conveniente presentar al poder político, que debía ser el Ejército del futuro. Nosotros lo llamábamos Ejército 2010, creyendo que estaba muy lejos y ya estamos en las vísperas. Después de eso pasé al gabinete del jefe de Estado Mayor, un departamento llamado Política y Estrategia Institucional. Tuve un tiempo de comando, fui jefe del regimiento de Azul. Después de ese regimiento de Azul volví como jefe de ese gabinete asesor del jefe de Estado Mayor. Después fui jefe del regimiento de granaderos a caballo General San Martín, director del Colegio Militar, agregado militar en Estados Unidos durante el periodo 2000-2001, 2000-2003, secretario general del Ejército, que tiene como función la relación del Ejército con la comunidad y con todo lo que no es operacional, es decir, preparación para la guerra. Es decir, 38 años de carrera militar, donde hemos transitado, como todos los que tenemos esta edad, distintas etapas en la Argentina, desde distintos gobiernos militares, proceso militar, transición democrática, hasta la absoluta consolidación que estamos viviendo. Pregunta sobre el periodo, entonces, durante Malvinas, ¿usted estuvo en el colegio militar o en la escuela de guerra? Durante el periodo de Malvinas estaba en la escuela de guerra. Durante la escuela de guerra, el día 2 de abril se suspendieron todos los cursos y fuimos movilizados a distintos lugares de la Argentina. Entre los errores estratégicos que tuvo la conducción de la guerra es haber planteado la guerra en 2 frentes. Un frente era Malvinas y otro frente era Chile. Como yo pertenezco al arma de caballería, que son los blindados, que son las tropas pesadas, no previstas salvo muy pocas fracciones para estar en Malvinas, fui destinado a Esquel, en la frontera, con responsabilidades en la frontera con Chile. De manera tal de que se interrumpieron los cursos y durante 90 días estuvimos desplazados a la frontera con Chile, preparándonos para una eventual acción en esa zona. ¿Y cómo recuerda la desmovilización y el periodo, digamos, esos meses posteriores a la rendición? Bueno, toda derrota militar en una fuerza que no había tenido derrotas en el último ciclo es tomada como una gran frustración. Los soldados nos preparamos toda la vida para la guerra, tratando de que no exista esa guerra, porque los soldados existen no para que no haya conflicto, sino para que el conflicto no tenga una situación de violencia tal y lo haga inaceptable. Cuando la violencia esa existe, prueba la preparación de toda una fuerza militar.
quiere decir que el momento de mayor frustración militar es la pérdida de un conflicto militar. Conflicto militar donde cuando uno tiene determinado grado no participa ni en la preparación ni en la decisión política, estratégica, militar de ir. Y cuando uno ve, cuando va tomando conocimiento de los distintos aspectos, los errores estratégicos, las decisiones equivocadas, las equivocaciones profesionales equivocadas, entra en un profundo contradicción interna. Para colmo, en esos momentos no solamente es la derrota militar, sino que había habido un gobierno militar que había tomado la decisión por sí de llevarnos a ese conflicto. Conclusión, las Fuerzas Armadas al interior entraron en una ebullición técnico-profesional y política, echándole a los gobiernos de la época la responsabilidad de no estar preparado ni para una ni para otra cosa. ¿Y usted qué grado tenía en ese momento? Capitán. ¿Y recuerda el clima de sublevación? Porque hay muchas, digamos, señales, digamos, de esta insubordinación generalizada, ¿no? Recuerdo un episodio que es, creo que en una cancha de fútbol en La Plata, donde van a entregar condecoraciones a algunos veteranos y hay una manifestación de repudio, digamos, de los que iban a recibir las condecoraciones hacia los mandos. ¿Eso era un clima general ya en ese momento? ¿No era así? Había un profundo clima deliberativo. Cuando termina la movilización, volvemos a la escuela de guerra. La escuela de guerra es un ámbito donde se juntan 90, 100 capitanes que han estado en todas partes del país, donde intercambian distintas visiones del tema. Gente que había estado en Malvinas, gente que había estado en apoyo a la operación de Malvinas, gente que había estado con Chile, gente que había estado en ambientes logísticos. Entonces ahí uno tiene un panorama de cómo había sido preparado esto. Y más allá de un gran secreto inicial para la preparación, se vio que la visión estratégica que había era la visión de ocupación, lo único planificado, y el resto se fue haciendo lo que se podía. Esto lleva a una frustración, esto lleva a que los capitanes reunidos ahí descrean de la conducción. Tanto es así que en los distintos periodos el jefe de la fuerza, que en ese momento era el teniente general Nicolaides, tiene que ir varias veces a la escuela de guerra a dar distintos tipos de explicaciones. ¿Cómo se llama? Cuando uno no tiene capacidad de decisión, más allá de protestar, de la frustración, de una gran cantidad de bajas, como hubo en ese momento, no se realiza. Es decir, a veces uno tiene una visión diferente. Los militares somos mucho más subordinados de lo que la gente cree. Pero la subordinación es poder decirle al que manda todo lo que uno piensa en determinada forma y en determinado tiempo. Y esto se hacía. Es decir, el ámbito civil a lo mejor es mucho más jerárquico en esto. Uno dice lo que piensa, solamente que con un estilo y en un tiempo adecuado. Y los jóvenes de esa época decíamos lo que sentíamos ante la frustración de un fracaso militar que cambiaba 100 años de la historia argentina y lo que veíamos como un fracaso político que se estaba dando, del que no teníamos ninguna responsabilidad y no teníamos ninguna capacidad de influir. ¿Y usted recuerda esos encuentros con Nicolaides? ¿Consistían en explicaciones de él? ¿Qué tipo de explicaciones? ¿Qué cruce de opiniones se producen? ¿Cómo se llama? Esto se hacen donde el que manda va y da su explicación, da su visión a futuro, y se le hacen preguntas con más o menos libertad, dependiendo del superior que está en ese momento. La visión que el general Nicolaides daba era que él tampoco era responsable de la decisión que habían tomado otras instancias
y que él estaba ocupado en preparar la mejor transición hacia la democracia argentina, asegurando determinadas situaciones que después no se cumplían. ¿Esto tiene que ver con Malvinas o también con los eventuales juicios por derechos humanos? Ya se hablaba de ese tema. Se hablaba en forma limitada de ese tema. A veces esto no se comprende. Cuando la gente está enfrascada en la lucha, no entiende las razones estratégicas de esa lucha. Quiere decir que el combatiente de Malvinas lo único que tiene que ver es que su combate, hacerlo bien, la porción que le toca hacerla bien. Y esto se puede dar también en distintos aspectos de la guerra contra la subversión. Nicolaides recorría diciendo que su trabajo era asegurar que el pasado no cayese sobre los que no tenían responsabilidad de ese pasado. Y ya había diálogo, digamos, en los oficiales militares y la política. ¿Cómo era el vínculo? Porque tradicionalmente había sido un vínculo muy fluido, digamos, ¿no? O sea, ese vínculo sigue existiendo seguramente, y en ese momento... Le pregunto concretamente porque me interesa ver hasta qué punto los oficiales militares tomaron posición en la transición democrática a favor de un candidato u otro, y cómo eso después evolucionó, porque por las informaciones que hemos tenido, digamos, muchos apoyaban a Alfonsín, pero después se sorprendieron cuando Alfonsín empezó a hacer cosas que no imaginaban que quisiera. La acción política en el ejército es mucho menos vertical de lo que la gente se imagina. Uno cree que el comandante en jefe, el jefe de Estado Mayor o el superior de turno dice: este es el camino, y todos se encolumnan en aquel sentido. Pero existen las diversidades como existen en la sociedad, de manera tal de que la visión política de los integrantes del ejército no necesariamente es la mejor. ¿Por qué? Porque viven en un microclima producto de una especificidad profesional muy particular. Y si hoy vemos distintas realidades en la Argentina de hoy, el ejército argentino está distribuido en todo el país. Quiere decir que la visión que se va teniendo es diferente. En este sentido, tengo la percepción que la conducción del ejército del momento creyó que una salida con un presidente justicialista abrochaba lo que habían estado negociando. Pero así como el candidato Raúl Alfonsín entusiasmó a la Argentina, también entusiasmó a sectores importantes de las Fuerzas Armadas. Y yo tengo la impresión de que cuando él dice las responsabilidades que deben hacer, no disgustaba a mucha gente dentro de la fuerza que no se sentía responsable o con capacidad de decisión de las medidas tomadas en ese periodo de la historia argentina. Quiere decir que no es justo, no es razonable tomar a las Fuerzas Armadas como un bloque que va hacia un lado o hacia el otro. No fue en su momento y no es tampoco ahora justo hacerlo así. Quiere decir que había una división. Sobre el contacto con fuerzas políticas, esto es muy relativo, muy relativo. Es como con los profesionales en cualquier otra disciplina. Hay gente que tiene vocación política, hay gente que tiene relación, pero esto es más personal que de otra situación. Cuando se llega a determinadas jerarquías es necesario interactuar con la sociedad, y en ese momento a lo mejor algunos se equivocan y creen que es la vocación política la que tienen y no la vocación militar. Pero los militares en general no tenemos un sentido político muy desarrollado, porque las virtudes que debemos tener van en otra dirección. La sociedad no espera de nosotros que no digamos lo que sentimos con un estilo bastante más directo de lo que otros segmentos de la sociedad, porque nosotros nos preparamos para manejar la violencia legítima del Estado, y los errores de no decir lo que pensamos en el momento adecuado
se traducen en vidas humanas. Otros sectores de la sociedad pueden ir y venir sin ningún inconveniente. Hoy estamos discutiendo y buscando las responsabilidades a los que definieron estratégicamente en forma equivocada la ida a la guerra de Malvinas y la metodología de enfrentar la lucha contra la subversión. Es decir, que no decir las cosas con sinceridad tiene un costo mucho más importante que en otros aspectos. Quiere decir que la visión de las Fuerzas Armadas respecto a uno u otro candidato es la visión de la ciudadanía, entendiendo que los valores que la Argentina representa a lo mejor están más machacados en una estructura con educación no tan abierta como en otros sectores. Y eso significaba, por lo que usted dijo, significaba que era aceptable, o se planteaba, tal vez no en estos términos, pero de algún modo se planteaba la aceptación eventual de un juicio a las juntas, eso antes de las elecciones, ¿no? Estoy hablando de un periodo donde, bueno, Alfonsín hablaba de algunas de estas cosas, se hablaba también, pero en un marco muy indefinido. ¿Qué se decía internamente? La imaginación no es una de las virtudes que más desarrollemos los soldados. En ese sentido, creo que nadie en ese momento se imaginaba eso, más allá de que habría una gran decepción y bronca por los errores cometidos, como en cualquier parte de la sociedad, porque las situaciones van avanzando y como el resto de la sociedad, muchas cosas, los jóvenes no sabían que lo que estaba pasando en las decisiones estratégicas que se tomaban en el gobierno de la época. Yo quiero plantear claramente los que hoy los que en el año 2006 son coroneles en el primer año, se recibieron en el año 1980. Entonces, este recambio que hay en este sector de las Fuerzas Armadas no existe en otros sectores. Entonces, pedirles explicaciones a hombres que estaban haciendo su carrera en la facultad y hoy están a la cabeza de las funciones. Pensemos que el ejército tiene una treintena o veintena de generales y el resto son coroneles. Estos estaban haciendo en el año 1980, terminaron su facultad, su colegio militar. Es decir, que no tenían ninguna responsabilidad. Y en una organización tan vertical como las Fuerzas Armadas, la capacidad de decisión no puede bajar más allá que determinadas jerarquías, independientemente de las acciones personales que cada uno pueda tener. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no veo a un coronel de la época diciendo ir a la guerra de Malvinas es una locura y después no yendo. Uno en el laboratorio, cuando debe opinar, le tiene que decir al que le está diciendo, mire, esta operación es desde el punto de vista técnico inviable. Esta operación es desde el punto de vista estratégico inviable. De hecho, hubo gente con nombre y apellido que en el laboratorio muy reducido que se tomaron las decisiones estratégicas lo dijo. Yo no tengo noticias de que existió ese planteo, porque existió y no tengo acá, pero en una futura reunión podemos decir lo que dijeron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es subordinación? Subordinación es decir, hasta el momento de la resolución, todo lo que uno piensa. A partir de que se decide un camino, tomar ese camino, siempre que sea legítimo y dentro de los parámetros de los códigos y reglamentaciones existentes. Ir a la guerra es una de las decisiones más tremendas que puede tomar un país. Los soldados somos especialistas
en la violencia legítima. Una vez tomada esa decisión, por más que uno sepa que es una locura estratégica y técnica profesional, es muy difícil decir yo no voy, porque nuestra técnica del servicio de Estado Mayor implica justamente el asesoramiento transparente, diciendo todo lo que uno piensa hasta el momento de la resolución. Y a partir de ahí, la asistencia en la resolución que se tome. Esto es nuestra técnica. Por eso es muy difícil responsabilizar a escalones menores de decisiones que se tomaron en otros niveles. Ahora, entonces en el Estado Mayor hubo disidencia sobre la operación Malvinas y... En el Estado Mayor hubo un muy pequeño y reducido grupo de asesoramiento. En este sentido, lo que todo el mundo reconoce, de hecho fue una sorpresa para los ingleses, fue el secreto en la toma de la resolución y en la ejecución de los planes, en el adiestramiento de la gente y la primera operación, es decir, el desembarco y la ocupación de Malvinas. Esto fue lo que fue hecho realmente en forma profesional. En ese periodo hubo gente que desde el laboratorio, desde la planificación, dijo: esto desde el punto de vista estratégico es inviable y no estamos preparados para esa operación. Habitualmente, y esto es un tema que no pasa en la Argentina solamente, las Fuerzas Armadas, los ejércitos se preparan para la guerra anterior, la guerra que saben, y no se preparan para la guerra que viene. Esto es muy difícil de determinar porque hay que ser un estudioso y además tener un abanico de posibilidades. Si uno analiza brutalmente, con una simplificación que no es razonable en la profundidad de los estudios que hacen ustedes, pero para caricaturizar, cuando la Argentina debió enfrentar la guerra subversiva, por llamarla de alguna manera, estaba preparada para la guerra clásica. Cuando bien o mal creó su estructura para enfrentarse con esa, se vio enfrentada a la movilización y preparación para la guerra contra Chile. Cuando tenía esa guerra preparada, fuimos a la guerra de Malvinas con un equipamiento distinto del necesario. Es decir, esta es la discusión académica que es necesario que el Estado dé para ordenarle a sus Fuerzas Armadas contra qué guerra prepararse. Este es el tema central. Si no preparamos una organización grande y costosa en la Argentina y en todas partes para conflictos que nunca se van a dar. Ahora, usted nos podría decir, no sé si en cámara o no, ¿quiénes fueron en el Estado Mayor los asesores que estuvieron en contra de la Operación Rosario? Yo puedo aportarles 2 o 3 nombres. Eso no los tengo en este momento, pero se los voy a... ¿Y eso estuvo por escrito? O sea, ¿hubo documentos al respecto? No sé si hubo documentos, yo estaba en otro nivel, pero en la época corrían los nombres como realmente, ¿cómo se llama? Habiendo apostado a que esto iba a fracasar. ¿Cuál es el tema? A partir de la resolución, uno apoya porque un soldado, cuando el país entra en guerra, no se baja del conflicto. Ahora, volviendo al tema de la transición, usted decía, era difícil imaginar que hubiera juicios, era difícil saber qué era lo que iba a pasar, digamos, ¿no? O sea, el grado de incertidumbre que en realidad existía en toda la sociedad, porque también los civiles era muy difícil, muy pocos imaginaban un juicio, o imaginaban qué podía ser. De hecho, discúlpeme que lo interrumpa, hay solo 2 países que tomaron esa resolución, Grecia y la Argentina. Y si uno toma en volumen de juicios, en gente sometida a juicio y trascendencia, la Argentina es infinitamente mayor que lo que fue en Grecia. Y aún hoy este ejemplo es totalmente válido, de manera tal de que
si uno debe valorar la valentía en la toma de determinadas resoluciones, las comparta uno o no las comparta, hay que decir que el grupo gobernante que las tomó mostró un coraje que para la época y aún hoy es realmente ponderable. Y cuando esa resolución se hizo conocer, ¿no? Fueron los primeros días de gobierno. Alfonsín en realidad discutió en esos días muy intensamente qué hacer, porque había también muchas diferencias dentro del gobierno. ¿Qué reacción hubo inicialmente entre los oficiales? Bueno, nadie le gusta que al derrotado lo juzguen. Esto dentro de las fuerzas no fue comprendido. Habitualmente, ¿qué es lo que pasa? La lógica de las Fuerzas Armadas es una lógica de mando-obediencia y verticalidad. Cuando uno ve de estas cosas y no es bien explicada, es mal comprendida. Y en general no fue bien comprendido, más allá que cambiaba una lógica histórica de la Argentina, de manera tal de que no fue ni bien tomada y fue considerada como un acto de revanchismo histórico. O sea, la idea de quieren destruir las Fuerzas Armadas estaba ya presente en ese momento, porque eso fue una de las cuestiones que se instaló, ¿no?, en la opinión militar. Los radicales, o Alfonsín quiere destruir las Fuerzas Armadas. Es así. Yo creo que a medida que había más comprensión de la realidad política del momento y de la necesidad de provocar un quiebre histórico para que lo que se produjese en la Argentina fuese una inserción democrática permanente y las Fuerzas Armadas dejasen de actuar como comodín de los distintos partidos, de la sociedad civil, de la sociedad política, creo que el presidente Alfonsín tomó esta decisión más que para castigar los errores, para hacer un cambio real de la inserción de las Fuerzas Armadas, es decir, hacer entrar en la Argentina en una democracia adulta, no tutelada por Fuerzas Armadas que actuaban como instrumento de grupos o partidos políticos cuando no estaban en el poder. Y esa percepción, digamos, del cambio, de que el cambio era favorable, digamos, de alguna manera era favorable también a la institución, ¿eso era una opinión también presente o era mínima? No, era mínima y es... Nadie acepta cercenarse creyendo que va a crecer. Esto es muy difícil y esto es responsabilidad de los dirigentes políticos, porque cuando eligen las autoridades militares deben elegirlas en aquellas que tengan el liderazgo para que puedan permitir las transformaciones que deben hacerse. Es decir, habitualmente uno elige lo que tiene y no los hace solidarios con su idea. Entonces se dio siempre una confrontación entre lo que pensaba el sector dirigente militar y lo que pensaba el sector dirigente político. Y esto se daba porque el sector dirigente militar tenía cierta corresponsabilidad con lo realizado. Entonces no hubo una docencia en las Fuerzas Armadas sobre este tema. Esto es un tema diferente de lo que fue después, cuando el presidente Alfonsín no pudo materializar los niveles de responsabilidad en los juicios. Es decir, yo creo que hubo una intención política valiente, no sé si la mejor, pero muy valiente del presidente Alfonsín, para que la alternancia civil y militar no fuese continuada.
Ahora, usted se estaba refiriendo, me parece, a Río Sereñú, pero Alfonsín tenía alternativas, o sea, eligió a Río Sereñú, había otros. ¿Cómo se llama? Con el diario del día lunes es fácil tener los resultados del fútbol y aceptar el PRODE. A mí no me gusta tener dar responsabilidades personales porque la gente se equivoca de buena fe, de buena fe. Lo que sí es cierto que hay un periodo donde el ejército y la Fuerza Armada hacen resistencia pasiva, en lugar de plantear con honestidad cuáles son los problemas y avanzar en la solución de esos problemas, porque las Fuerzas Armadas no forman parte de un ente autónomo, son un sector del Estado que debe ser conducido y debe tener responsabilidades, de manera tal de esta primera parte faltó docencia, y en la segunda parte, cuando Alfonsín la ingeniería jurídica que había construido resulta inaplicable y pasan a tener responsabilidad de gente de una muy menor jerarquía, que era la jerarquía operativa, ahí se produce un quiebre importante, porque la gente no entiende que por haber hecho las cosas que les ordenaron y que creían justas, fuesen sometidos al escarnio y a la justicia. Son dos situaciones diferentes, desde un punto de vista muy personal. Creo que con el diario del lunes el presidente Alfonsín tomó una decisión valiente pensando en la historia argentina, y después en la instrumentación no la pudo ejecutar y se le complicó cerrar el tema que había pensando en la Argentina del futuro. Bueno, volviendo a la falta de docencia, digamos, da la sensación de que esa situación que describe usted con Nicolaides recorriendo las unidades y anunciando, bueno, que no va a haber problemas, digamos, ¿no? Calmando las aguas, se repitió con Río Sereñú, ¿no? Río Sereñú da la sensación de que quedó entre medio de las promesas que le hacían los funcionarios de Alfonsín y las presiones que recibía o el descontento creciente. ¿Es así? ¿Eso es una descripción? ¿Cómo se llama? Creo que el general Río Sereñú no quedó bien, ni con unos ni con otros. Pero le repito, no es un cargo personal esto, no es un cargo personal. Yo estaba en la escuela de guerra en ese momento, entonces con nosotros era más fácil venir a hablar en los distintos momentos. Cuando se elige un jefe de Estado Mayor es una elección muy particular, porque un soldado preparado para ser comandante tiene un doble rol: hacer entender qué es la estructura que está manejando y cuál es la lógica de esta estructura. Tiene la obligación de decodificar lo que el gobierno le pide en un sentido político a los parámetros y a los códigos de conducta de una institución de determinado nivel de verticalidad. ¿Y en cuál de las dos roles usted cree que estuvo el mayor problema para Río Sereñú? ¿En transmitir el estado de ánimo o en transmitir cómo iba el proceso? ¿Cuáles eran las ¿Cómo se llama? A veces los roles están cambiados y los soldados creemos que podemos jugar a político. Cuando tenemos el uniforme colocado, los soldados somos soldados, no somos políticos. Y cuando cambiamos de rol sin tener la preparación, la gimnasia, nos equivocamos. Él tuvo un razonamiento político que no supo decodificar para sus soldados. Y en la estructura, digamos, ¿no? Capitanes, coroneles, ¿ya estaba presente este quiebre entre los más rebeldes y los que, bueno,
de una manera u otra se alineaban o aceptaban ¿cómo se llama? El juzgamiento de la Junta nunca fue algo tomado con alegría por las Fuerzas Armadas. Esto es lógico, pero se entendía eso. Cuando se desmadró lo que el presidente Alfonsín había definido como los niveles de responsabilidad, ahí francamente no se entendió y creyó que esto era un engaño que se había formulado al país y a las Fuerzas Armadas y que se quería, como usted decía, la destrucción de las Fuerzas Armadas. Y ahí todo el ejército, espiritualmente, todas las Fuerzas Armadas se pusieron en una posición diferente a la que estaba el gobierno. Ahí prevaleció los principios de subordinación y que no hay medios ilícitos que permitan conseguir fines lícitos. Esto provocó el quiebre. El quiebre fue un quiebre de un ejército que pensaba todo igual como el grupo que no aceptaba esa medida, pero la metodología, que no es una cosa menor, impedía que todos estuviesen pensando de la misma manera. Es decir, la falta de cumplimiento de lo prometido por el presidente en cuanto a los niveles hizo que todas las instituciones, sobre todo el ejército, se colocase en un diferente rol. Lo que separó las aguas fue los principios de subordinación, de no medios lícitos entre unos y otros. A partir del 86, digamos que el juicio termina a fin del 85, ¿verdad? Es el momento en que se empiezan los juicios a oficiales subalternos y el gobierno de todos modos empieza a hacer esfuerzos por frenar, ¿no? Bueno, las instrucciones a los fiscales, después punto final. ¿Eso es cómo se recibía? ¿Se percibía como, bueno, este gobierno está intentando frenar, pero no puede? ¿O es una actuación para algo en realidad que no lo va a hacer? Le pregunto porque da la sensación, hablando con algunos otros oficiales de esa época, que en la Fuerza Armada se pierde confianza no tanto en el gobierno como en el que transmitía las instrucciones. Digamos, deja de ser creíble. O sea, el que transmite lo que el gobierno está queriendo hacer, no le creen ya. El estilo militar hace que la subordinación sea comprendida y la lealtad en un camino de doble vuelta. Yo cumplo lo que digo, mi conducta refleja los principios que impongo y el subalterno tiene derecho a exigirme lo que yo prometí. Esta es la lógica militar, que no necesariamente es la lógica política, porque las situaciones cambian. El presidente, y a través del presidente, las autoridades militares habían dicho: este es el marco en que nos vamos a mover. Ese marco se había cambiado y las Fuerzas Armadas venían de un proceso militar y estructuradas mentalmente de esta forma, no entendieron que la situación había cambiado y que el gobierno realmente no estaba pudiendo imponer lo que quería. Es decir, las Fuerzas Armadas no entendieron y responsabilizaron a los jefes de la fuerza por no hacer entender esto al gobierno, y al gobierno por no cumplir lo que había dicho que iba a hacer. Los instrumentos que usted señalaba eran considerados instrumentos tibios, que no hacían cumplir lo que la voluntad del gobernante. Es decir, la responsabilidad era compartida y las autoridades militares se fueron alejando del mandado. Es decir, los mandantes se juntaban y los mandados se separaban. Esto es, creo, lo que fue pasando, y el discurso de autoprotección tenía mucho mayor
viabilidad que el discurso de seguimos avanzando, no hay resistencia, no cumplo lo prometido. Porque, le pregunto porque a principios del 87 Alfonsín incluso anuncia que va a mandar al Congreso la ley de obediencia debida, el proyecto que después se va a aprobar después de la sublevación, digamos. Y da la sensación de que en el ejército eso no se escuchó, digamos, no se tomó nota o no se le creyó, ¿no? Estos movimientos le han hecho mucho mal al ejército. Es fácil decirlos con el diario del lunes, les vuelvo a repetir. Pero objetivamente las detenciones se seguían produciendo. Y todos los movimientos que hubo en esta época se produjeron ante hechos concretos de avances de fiscales que no cumplían las directivas, de jueces que querían estar un paso más, o de jueces que tenían el expediente y tenían que avanzar porque su obligación jurídica era hacerlo. Explicaciones podemos encontrar. Lo que no encontramos es en la lógica del que iba a ir preso la explicación a que él se viese privado de la libertad y las autoridades de las que dependía no fuesen procesadas y juzgadas. Es decir, en la lógica militar, si se hubiese empezado por la Junta y llegase hasta el último soldado, era irracional, pero podía ser entendida. Lo que no era entendida es haber juzgado las cabezas y haber juzgado y empezar a juzgar los elementos que en ese momento tenían un grado y que no tenían dominio del hecho. Y volviendo un poco para atrás, porque había otros motivos, digamos, de desconfianza y de disgusto con Alfonsín. Uno tenía que ver con el Beagle, ¿verdad? O sea, ¿cómo impactó en las Fuerzas Armadas la resolución del tema Beagle? ¿Cómo se llama? Las Fuerzas Armadas existen entre el razonamiento primario para proteger los territorios propios. Es acá y en todos los países. De manera tal de que todos los aspectos de pérdidas territoriales o laudos territoriales en las que el país pierde afectan a la credibilidad. Tengamos en cuenta que eso lo hizo un gobierno que siguió a un gobierno militar y las Fuerzas Armadas casi van a la guerra por eso. Yo creo que entraba en el cuadro general, pero no había una objeción directa. Se entendía que había atribuciones constitucionales para hacerlo y que esto era producto de un mal manejo de un partido que se había perdido antes, que no estaba perdiéndolo en ese momento. Yo creo que impacta, pero no impacta negativamente en esta visión. Es un momento más del cuadro. Pero sin duda, digamos, en relación a la posición que tenía Alfonsín y por otro lado la posición peronista, digamos, eso llevó a algunos militares a acercarse más al peronismo. El peronismo seguía siendo un partido nacionalista, seguía siendo un partido que defendía la soberanía. Hubo realineamiento en ese... Digo porque, por lo menos en términos de los grupos más nacionalistas, eso fue evidente, ¿no? Los nacionalistas civiles, por lo menos, claramente tomaron partido por la oposición, y a partir de ese punto el gobierno fue acusado de la desmalvinización y de ser traidora. Yo creo que esto es así como usted lo describe, porque la función de las Fuerzas Armadas es la defensa territorial, es decir, que esto tiene realmente importancia y el tema se estudia las razones geopolíticas, estratégicas, geográficas, y hay una adscripción natural hacia lo que es nacionalismo en ese sentido. Yo creo que es así la defensa que está en contra, en general, en todos los laudos, en todas las pérdidas territoriales,
encuentra a las Fuerzas Armadas desde un punto de vista intelectual del otro lado de la cesión de territorio. Pero no creo que haya sido definitorio. Sí entiendo que hubo un grupo de militares que le dio a este grupo nacional toda la apoyatura técnica para demostrar por qué eso era argentino, por qué no debía ser cedido, por qué nos habíamos equivocado en distintas partes del proceso de la presentación del caso. Pero no lo veo como central en la oposición al presidente. No tuvo un papel, digamos, en la idea de la formación de un grupo ideológicamente nutrido por intelectuales o sectores nacionalistas, pero con respaldo militar importante. Le pregunto por la influencia que tuvo, por ejemplo, con algunas usinas, ¿no?, de ideas, Iglesias Rocco, Schoenfield, ese tipo de periodismo, que después va a vincular los dos temas, ¿no? Va a vincular, el gobierno está cediendo territorio y además está destruyendo las Fuerzas Armadas. O sea, eran dos temas que se... Es cierto que el informador público con Iglesias Rocco o la prensa con Schoenfield era un material deglutido en determinados lugares con gran concurrencia militar o de trabajo militar. Pero yo creo que eran más porque era una forma panfletaria de transmitir ideas y de transmitir la cocina, la interna militar, que por un tema de ideas. Es cierto que en determinado momento esa era la fuente de canalización de la interna militar, de la presión que se vivía entre los jefes de la fuerza y el gobierno. Hoy lo podríamos canalizar en aspectos marginales de comunicaciones en internet, pero el ejército real, las Fuerzas Armadas reales, como el país, leen mucho menos de lo que nosotros creemos. Y si uno ve la cantidad de ejemplares que vendía el informador público o la prensa, más allá del respeto que uno pueda tener por todos los medios de difusión, es totalmente marginal. Era más un modo de operar de determinados grupúsculos que una influencia real en las fuerzas, entendiendo que lo nacionalista, la protección del territorio, siempre es muy caro a la fuerza que tiene el Estado para eso. Y la otra cuestión que estaba en discusión en ese momento era la cuestión presupuestaria, ¿no? La cuestión presupuestaria y la cuestión educativa, porque la formación empieza también a discutirse de cómo hay que cambiar la formación militar, ¿no? Y cómo hay que reorganizar presupuestaria y logísticamente las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. En términos de educación, probablemente usted estaba más en contacto porque, bueno, la Escuela de Guerra, esos intentos o por lo menos discursos de que iba a haber un cambio que circulaba, ¿no? ¿Hubo iniciativas concretas? ¿Era solamente un discurso general? Mire, si uno toma los 23, 25 años de democracia en la Argentina, la época del presidente Alfonsín es la época de esplendor presupuestario para las Fuerzas Armadas. El otro día conversaba con el jefe de la Fuerza Aérea actual y me decía que para la parte funcionamiento, acá es como en todas las organizaciones, personal y funcionamiento, que hoy la Fuerza Aérea Argentina 2006 funcionaba con el 7% del presupuesto de funcionamiento de 1980. Esto habla de un contrasentido en cuanto al manejo presupuestario. En cuanto al presupuesto, el
presidente Alfonsín no sometió a las Fuerzas Armadas a una reducción presupuestaria. Esto lo podemos ver en otra reunión. La curva de descenso presupuestario de las Fuerzas Armadas se ve claramente con el presidente Menem y después de la hiperinflación del 89. Pero durante el periodo del presidente Alfonsín, las carencias de las Fuerzas Armadas no fue en la parte presupuestaria. Después en la parte de educación, del 83 al 89, del 88, es un momento de transición, donde no se producen grandes cambios en la educación y cada una de las fuerzas se va acomodando para enfrentar la nueva realidad. Pero objetivamente no hay un avance de los gobiernos y de los ministerios de defensa sobre esos temas. ¿Por qué? Porque los problemas eran de otra índole y estaban obligados a canalizar en la contención, en la explicación, con más o menos resultados. Si yo tengo que simplificar al máximo el periodo del presidente Alfonsín, con todos los defectos que tienen las simplificaciones, le digo, no reducción presupuestaria, una razonable asignación presupuestaria para las Fuerzas Armadas y no intromisión en los aspectos educativos, que cada una de las fuerzas fue modelando de acuerdo a las necesidades del mundo y de la Argentina. ¿Y eso tenía que ver con que no tenían política o con que no querían tener más conflictos que los que ya tenían, digamos? Esto no significa una calificación. En general, en la Argentina no tenemos civiles que se hayan preparado para la conducción de las Fuerzas Armadas como existe en otros países. Los que se han preparado como consecuencia que tuvieron que ejercer la función o como consecuencia que de la ideología les interesó el tema. Con lo cual no tienen una visión completa, sino tienen una visión desde un sector. Cuando hoy se ha convertido en un tema muy técnico, más allá de los principios políticos de un Estado moderno y democrático, este es un tema muy técnico. Si yo tuviese que dirigir algún aspecto de la defensa, le diría a los que presentan las distintas opciones: señor, presénteme un estudio comparado de qué pasa en el mundo sobre esto. Si no, vamos a los bandazos. Y en definitiva, pasan los años y las fuerzas van dentro de los carriles que las restricciones presupuestarias y la realidad le imponen. Pero esto no es bueno ni malo, es una descripción de la realidad, entendiendo la buena voluntad de todos los que se han dedicado a los temas de defensa. Nosotros, académicamente, si vamos a los centros del mundo en América, tenemos las mejores relaciones civiles, militares del continente. Hemos sido durante muchos años abanderados en estas relaciones y en la subordinación militar del continente. Y por ahí, si uno escucha a determinados politicólogos, determinados analistas, no hemos avanzado en estos 23 años. Y yo le he ofrecido la cátedra de Derechos Humanos del Colegio Militar al ministro Tayana en su momento. Y no ahora, que sería fácil ofrecérsela, sino que se lo he ofrecido en el año 2001, lo que habla de un avance de la visión del pasado que no debería condicionarnos tanto el futuro. En ese momento entonces había una falta de formación, porque muchos funcionarios radicales hablan también de esto. No tenían información sobre lo que pasaba en las Fuerzas Armadas y no tenían tampoco muchos planes, mucha idea de qué hacer con las Fuerzas Armadas. O sea, no imaginaban una política militar, ¿no? O sea, usted, digamos, refrendaría esta idea, digamos, no había una política militar más allá de algunos juicios y vemos qué pasa, digamos. Yo
tener algunos años más que ustedes hace que sea generoso en el juicio para el pasado, como consecuencia que los problemas que enfrentaban las autoridades de los ministerios de defensa eran un quiebre de los usos y costumbres muy grande. Había un presidente que, visto desde hoy, el objetivo que tenía era que las Fuerzas Armadas no fuesen nunca más alternancia política en la Argentina. Esto es un problema de tipo educativo, pero también de crear una situación para que lo político no viese en este aspecto del uso de la fuerza una posibilidad de acortar los tiempos. Entonces, este era el tema central, y en esto es a lo mejor lo que tenemos que rescatar de las conducciones políticas de la defensa del periodo del gobierno del doctor Alfonsín. En línea con eso, o sea, la idea básica era, se podían cometer muchos errores, digamos, pero había que evitar que sectores sindicales, empresarios y políticos de la oposición se conformaran una coalición de ruptura institucional. ¿Eso se logró, usted cree, o hubo, no digo alianzas, pero sí acercamientos con sectores sindicales, políticos, empresarios? Yo creo que se logró. Hoy ni los militares, visto desde, con el diario del día lunes, ni los militares, ni ningún sector de la sociedad ha pasado o pensado que podíamos volver a soluciones del pasado. Quiere decir que hoy, objetivamente, podemos decir lo que buscó el presidente Alfonsín. Si eso es lo que buscó, lo consiguió. Es muy difícil mantener un equilibrio porque las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo son un sector de la sociedad, parte del Estado, y que deben interactuar con el resto de la sociedad. En muchos de los lugares de la Argentina, la actividad económica del pueblo tiene como su primero, segundo, tercero, cuarto actor a los militares que están en ese lugar. Pedir que no interactúe con la sociedad de la que forma parte, creo que no es razonable. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que haber un doble entendimiento. Saber cuál es la función como soldado que uno tiene y la comunidad no pedirle al soldado que haga el papel de equilibrador que no tiene por qué hacerlo en una sociedad moderna. Yo creo que este fue el objetivo central. En esto tengo que responsabilizar a las instituciones militares de haber creído por mucho tiempo y no haber abierto diciendo que la defensa es un tema militar y lo militar es un componente más del sector de la defensa. Cortamos un segundo. Se acabó. Usted todavía, cuando fue Semana Santa, todavía estaba acá en la Escuela de Guerra. No. Ah, ya se había ido. Yo estaba, estuve todos esos acontecimientos, estuve viéndolos desde París. ¿Y qué impresión le dio en ese momento? Visto, ¿cómo se llama? Yo fui, el ejército tiene un sistema de selección que hace que determinados oficiales que terminan de determinada forma los institutos vayan a estudiar al exterior, porque la visión comparada de otras realidades enriquece el saber profesional de uno. Yo vi todo esto desde Francia, en la escuela de guerra de los franceses. Los franceses, como tienen una inserción internacional muy importante, después de Estados Unidos debe ser la mayor, tenían dos escuelas en el momento, una para los extranjeros y otra para los franceses, donde habilitaban a determinados países de la OTAN. Tuve suerte y cuando llegué allá me invitaron a formar parte de esa escuela de guerra. Quiere decir que éramos 25 por clase y eran 22 franceses y 3 extranjeros. De manera tal que yo tenía la impresión de los franceses de eso. Impresión de los franceses
que dentro de Europa eran los que más nos entendían, porque ellos tenían su visión de Argelia. Pero visto esto desde una comunidad avanzada, con relaciones civiles y militares maduras, era incomprensible. Incomprensible ver fuerzas armadas amotinadas, levantándose en armas por juzgamientos donde la prensa internacional y la argentina mostraba cosas horribles hechas, no entendibles, y la resistencia de cuarteles a entregar. Es decir, desde Europa una visión no comprensible de la realidad argentina. Costaba mucho poder explicar un ejército con valores compartidos, que podía haber ido a una guerra como Malvinas y después tener este tipo de insubordinaciones. No fue nunca comprendido, pero además, para los que tenemos la disciplina como valor jurídico a defender, representa algo inexplicable. Las Fuerzas Armadas tenemos que tutelar como bien central la disciplina. Y esto es así en todos los ejércitos del mundo, de manera tal de que era muy difícil de explicar desde allá.